Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos en este panel. Veo que se están sumando los participantes, así que vamos a dar un minuto para que se sigan sumando los participantes a este panel FinTech de Lab 4, y en un minuto más damos comienzo. Bueno, muy bien. Nuevamente, buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria Albanesi y tengo el gusto de moderar este panel FinTech. De nuevo, bienvenidos a estas jornadas de capacitación de Lab 4, el laboratorio de los países del Asia y del Pacífico, tratando de promover a todas las startups y empresas de tecnología de los diversos países a poder expandirse internacionalmente y empezar a exportar sus servicios a otras latitudes, otros mercados muy interesantes como Estados Unidos, Singapur, etc. Así que bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a este panel con nuestros panelistas que nos acompañan de Chile, de Colombia, de México. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Yo les voy a dar la bienvenida y les voy a pedir que se presenten muy brevemente y luego damos inicio a este conversatorio. Les recordamos a todos que pueden enviar sus preguntas, entiendo que por la aplicación Zoom, en preguntas y respuestas. Tenemos un espacio de tiempo reservado al final de estos 40 minutos para atender todas las inquietudes y consultas que ustedes compartan con nuestros panelistas. Bienvenido Adolfo Babach de México, de Clip, bueno, un emprendedor con mucha trayectoria en México. Él también es emprendedor en Endeavor, así que nos da muchísimo gusto, Adolfo, que nos acompañes. Seguramente que vas a poder compartir información valiosísima con todos nuestros emprendedores. Te escuchamos tu presentación, lo que quieras compartirnos de ti, de Clip, y luego seguimos presentándonos el resto. Buenazo, muchas gracias Victoria y a la Secretaría de Economía por la invitación. Feliz de estar aquí. Como mencionó Victoria, mi nombre es Adolfo, soy el fundador y CEO de Clip. Somos una empresa de pagos móviles que opera en México, llevamos ya un rato operando. Ofrecemos servicios de aceptación de pagos para pequeñas y medianas empresas. Hoy más o menos de cada 10 comercios que se suben al sistema de pagos de México, aproximadamente 7 lo hacen a través de Clip. Cabe resaltar que de toda nuestra base de usuarios, el 80% de ellos, hasta antes de Clip, solo aceptaban pagos en efectivo. Entonces es realmente un tema de inclusión financiera, de traer nuevas soluciones a los comercios. Y feliz de estar aquí. Hemos pasado ya por muchas Clip de levantamiento de dinero, recesiones, problemas, todo. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes para compartir las experiencias que hemos tenido. Gracias. Gracias a ti, Adolfo, y de nuevo muy honrados de tenerte, y sin duda lo que compartas con los emprendedores va a ser de muchísimo valor. Eres un emprendedor histórico en México, uno de los grandes, así que gracias por haber aceptado la invitación. La mitad de todo es suerte, mi querida Victoria, créeme. Bueno, nos acompaña de Chile Antonio Correa. Muchas gracias también a ti por sumarte, allá que son ahora las 7 de la noche. Así que gracias también por el esfuerzo, Antonio. Un gusto tenerte con nosotros. Lo que nos quieras platicar de ti y de Chipax como emprendimiento, para luego seguir conversando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy en España, así que son las 12 de la noche, un poco peor. Okay. Pero bueno, igual muy contento de estar acá. Bueno, yo soy Antonio, soy uno de los fundadores de Chipax. Chipax partió en Chile en 2016 y es una herramienta que ayuda a las pymes a llevar el orden de su flujo de caja, tener claridad de cuáles son sus cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cosa de no tener errores en el flujo y también no tener problemas en el futuro. Partimos en el 2016, el 2020 nos expandimos a México, el 2021 pasamos por Y Combinator, que fue una súper buena experiencia. Y nada, aquí estamos batallando esta crisis, sobreviviendo bajo el agua lo máximo que podamos, pero
pero lo más importante es que con un muy buen equipo, un equipo súper motivado en Chile, México y repartido en realidad en toda Latinoamérica. Así que eso. Bueno, doblemente gracias por el esfuerzo que te estás conectando desde España y sin duda va a ser también muy interesante todo lo que nos puedas compartir ahí de sobrevivir abajo del agua en este tiempo de incertidumbre. Y damos también la bienvenida a Hernando Rubio, que nos acompaña desde, bueno, cuanto menos el emprendimiento es de Colombia, no sé en qué latitud del mundo te encuentres ahora. Así que muchas gracias también por sumarte. Hernando, ¿qué nos platicas de ti y de Mobi? Gracias, Victoria. Sí, acá desde Colombia. Soy un emprendedor obsesionado con usar la tecnología para encontrar problemas que afecten a millones de personas y cómo ayudar a resolverlo. Y desde hace un par de años hemos trabajado en cómo utilizarla para empoderar financieramente a muchas personas y comercios a que puedan mover su dinero digitalmente. Y creamos Mobi, que recibimos la autorización para operar como entidad vigilada y regulada desde hace 4 años. Y ha sido una historia muy linda de crecimiento, de ver cómo cambiar la industria hacia un modelo mucho más incluyente. Y ya hemos llegado a 4 millones de usuarios y más de 60,000 comercios que nos utilizan. Siempre trabajando por inclusión financiera, trabajando por democratizar los servicios financieros en el país. Y ese es el foco. Sé que han pasado muchas etapas, hemos pasado momentos con viento a favor, con viento en contra, pero siempre al final cuando uno se obsesiona con un propósito y tiene una princesa a la cual hay que salvar en ese cuento, uno es capaz de sobrellevar cualquier momento difícil que pase. Así que contento de estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado. Creo que la primera pregunta, este panel está enfocado en que toda la audiencia que nos está escuchando, especialmente emprendedores, puedan aprender de ustedes y de su trayectoria en relación a pitches y levantamiento de capital y cómo hacer un buen pitch, qué errores evitar. Y bueno, ustedes son emprendedores que les ha tocado atravesar todas estas experiencias en distintas épocas y distintos momentos, tantos distintos momentos compañía, desde un estado muy, muy temprano hasta convertirse, bueno, en post-unicornio o unicornio, que nos puede decir Adolfo, y en distintos momentos y épocas, con mercados un poco más favorables, donde había más dinero para inversión por parte de los fondos, con algunas restricciones que estamos viendo últimamente. Entonces, creo que no sé, empezaría contigo, Adolfo, que nos platiques un poco la historia desde el nacimiento de Clip como idea, allá por el año 2000, ¿qué sería? 14, No, 13. antes. Ya revelaste mi edad. A ver, ahí te va. Mira, yo entré a trabajar a PayPal en 2008, un mes antes de que explotara la crisis financiera, o sea, ya hace un rato, la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. Para abrir México, fui el empleado 3 para América Latina, o sea, fue los días early para ellos. Estuve involucrado también en la apertura de Brasil, pero yo llevaba México, la apertura de México. Y ahí fue donde empecé a tener contactos con sistemas de pagos. Yo no había estado en sistemas de pagos antes. Y a partir de un prototipo que teníamos adentro de PayPal y que probábamos en Cancún como una cosa casi externa, fue que me di cuenta que aceptación de tarjetas en dispositivos móviles, iba a ser grande. Regresé a San Francisco y internamente ya ese producto no voló. Y como un año después salió Square en Estados Unidos, en 2009. Y fue cuando vimos el boom de Square gigantesco, y nosotros ya habíamos tenido eso adentro, un producto muy parecido, y lo habíamos probado en México. Un poco tiempo después me salí un par de años después me salí de PayPal para empezar Clip. Y sí, la situación era muy distinta porque la industria de Venture Capital era prácticamente inexistente en América Latina. Brasil ya tenía un poquito más, pero fuera de Brasil no había prácticamente dinero para Venture Capital en la región, sobre todo en etapa muy temprana. Y con un tech, pues fuimos y levantamos lo que es entonces fue un escándalo, era $1,5 millones. Que ahorita para el tamaño de las rondas parece muy poco, pero en ese entonces no había nada, ¿no? Fue la ronda más grande de venture en la historia de México esa. Y con ese dinero empezamos a contratar a las primeras personas.
desarrolla el hardware. Como saben, la industria en la que estamos en Clip tiene hardware. Las certificaciones, México es un lugar muy particular para temas de pagos. Recordemos que es un monopolio. Victoria, tú recordarás las discusiones que teníamos en la SAMEP. Es un monopolio donde además se tienen que tener certificaciones, bueno, no un monopolio, un duopolio, donde tienen que ser certificaciones locales. En fin, hay un montón de trabas para poder operar en México. Entonces, con eso y algo del primer dinero empezamos a construir el producto, empezamos a procesar dinero, o sea, transacciones en 2014. Y la verdad es que no estábamos creciendo muy rápido. Teníamos un modelo de distribución online y algún tiempo después se nos ocurrió cambiar el modelo de distribución a un modelo de distribución híbrido, online y offline. Y ahí fue donde fue el boom. Esto fue a mediados de 2015. Ahí levantamos otra ronda, que fue donde entró Amex Ventures, fue un inversionista muy importante para nosotros porque nos dio un montón de credibilidad como compañía. Al principio los bancos en México no querían trabajar con nosotros, entonces procesábamos directo en Estados Unidos, contra todas las reglas, pero bueno, si no, no sobrevivíamos. Y mandamos las transacciones a Estados Unidos, hasta que Amex nos dio un contrato. Entonces a partir de ahí los bancos empezaron a alinearse y después vino la inversión de Amex. Fue una ronda grande, una ronda en ese entonces de $10 millones. Y a partir de ahí la compañía empezó a crecer mucho, ya a tasas de 20-30% mes sobre mes, que no estábamos creciendo anteriormente. Y a finales de 2016 levantamos ya también una ronda bastante grande con General Atlantic, que es nuestro accionista más grande, de $30 millones en ese entonces. Y con eso ya logramos, ahí éramos el quinto adquirente más grande de México por número de comercios. Y en finales de 2017, principios de 2018, pasamos a BBVA como el adquirente más grande del país por número de comercios. Y volvimos a levantar otra ronda, igual con GA. Y un poquito de tiempo después, en esa misma ronda, entró SoftBank adicionalmente, Ribbit y algunos otros fondos. Íbamos muy bien, con una trayectoria de crecimiento muy grande, ya a finales de 2019, justo antes de COVID. Creo que aquí todos podemos decir que nuestra vida de emprendedores no es antes y después de que levantaste, es antes y después de COVID. Antes de COVID teníamos ya como unos 3-4 veces el número de comercios que el banco más grande. Y fue un año maravilloso, 2019. Llegó COVID, obviamente la economía se cerró. Con eso vino la bajada para nosotros también de las transacciones. Ahí, como pudimos, ajustamos muchísimo gasto, levantamos una ronda de emergencia que no acabamos necesitando, pero era tal la incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar, que la levantamos. Y a finales de ese año entraron otros fondos nuevos, entró Goldman Sachs como accionista de la compañía, Banorte, que es socio nuestro banco que procesa las transacciones. Y ya, después obviamente de COVID, ya por ahí del verano 2020, las transacciones se recuperaron y todo se fue al cielo porque se sustituyó, que es lo que le pasó a muchas compañías, el efectivo por métodos electrónicos, ¿no? Entonces, además de que se reabrió la economía, se sustituyó un montón de efectivo. Entonces, eso nos ayudó obviamente un montón. Y el año pasado, a principios del año pasado, ya por mucho el adquirente más grande del país por número de comercios, fue que entró Viking junto con SoftBank y algunos otros en la ronda que levantamos el año pasado de la ronda de unicornio. Y hoy lo que Clip ofrece es un método, obviamente absoluto, todos los métodos de pago para cualquier comercio. En menos de 5 minutos estás up and running, como dicen los gringos. Y estamos empezando a ofrecer algunas otras soluciones que les ayudan, ¿no? Como temas de recargas, para que puedan vender en línea y demás, ¿no? Que les empiece a ayudar con otras cosas, no nada más con el tema de pagos. Pero bueno, ese es así, a 5 minutos rápido, es la historia de la compañía en 5 minutos, ¿no? Y antes de pasar a Antonio y a Hernando, que sin duda tienen también experiencias súper interesantes, Adolfo, ¿qué les puedes platicar a nuestra audiencia de aquella primera ronda donde, como decías, la industria del venture capital en América no existía, la agregación como industria que ustedes lideraron, que Clip y tú lideraron en México tampoco existía? Dijiste recién, apenas estaba Square en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa primera ronda de Clip ser una idea y conseguir un primer inversor que apostara en
en esta idea. ¿Qué le puedes Mira, platicar a la audiencia? increíblemente, Victoria, no fue la ronda más complicada y aquí a lo mejor a Antonio le habrá pasado ya no les habrá pasado lo mismo, porque la primera ronda, si tú demuestras que hay un problema grande, ¿no? Un pain point gordo, que alguien tiene un problema gordo, que tú le ofreces una buena solución a ese problema, que hay un mercado grande alrededor de ese problema, ¿no? O sea, que se puede crear un negocio, que el negocio puede ser grande, que tienes un modelo de negocio medianamente coherente y que tú eres una persona medianamente coherente y que tienes un buen equipo, vas a poder levantar dinero, porque es un poco una apuesta. Realmente hay poca atracción, hay pocas métricas. Entonces, esa ronda, si tú cumples con esas cosas, o sea, que tienes un problema, ofreces una solución, es un mercado grande, hay un planteamiento coherente del modelo de negocio y hay un buen equipo, vas a poder levantar dinero. Los problemas vienen en las siguientes rondas. Como yo siempre digo, el problema no es cuando levantas dinero, el problema es cuando ya tienes dinero, porque ya tienes que rendir cuentas. Y esas segundas y terceras rondas, cuando la compañía empieza a escalar, es donde es más complicado, porque es si realmente se empieza a ver, uno, si tu solución es la adecuada para el problema, número uno, y número dos, si puedes hacer negocio sobre eso que estás haciendo. Y eso normalmente es más complicado que la primera parte. O bueno, por lo menos a mí me costó mucho más trabajo y muchas compañías sé que pasan por lo mismo. La segunda y la tercera ronda es todo acerca de métricas de cuánto te cuesta adquirir un cliente, el uso que tiene el producto, la retención que tienes. Y digo, y varía dependiendo de la industria, obviamente, y hay ciertas métricas dependiendo de la industria. Pero la primera ronda es relativamente, no digo que sea sencilla, pero es relativamente más sencilla, sobre todo ahorita, versus lo que era hace 10 años. El problema es cuando ya tienes que empezar a mostrar tracción y números que sean coherentes. No sé, Antonio y Hernando probablemente tengan una experiencia similar. Oh, gracias, Adolfo. Pues sí, ahí nos vamos. Antonio, si quieres, seguimos contigo, que nos platiques cómo ha sido la historia de Chipax como emprendimiento y tuya como emprendedor, y también ahí cómo consiguieron esa primera ronda que los dejó, eh, que les permitió vivir y lo que nos decía Adolfo, ¿no? Si compartes lo que dice Adolfo de segunda y tercera, teniendo que mostrar tracción y KPIs. Ahí sí se complica más. Cuéntanos. Sí, bueno, esto llevémoslo a la escala de Chile, ¿vale? Que es un poquito más chico que México. Eh, Tenemos pero gente de todos lados, así que todo lo que ustedes puedan compartir, a alguien del otro lado le está sirviendo. vale. Eh, bueno, partimos a fines del 2016, emitimos nuestra primera factura y fue el orgullo más grande que podíamos tener. Facturamos como $100. Y ahí logramos conseguir un poco de capital de las 3F, Fools, Friends and Family. Y sobrevivimos por un año con eso. Y con eso, con ese capital inicial, demostramos de que efectivamente fuimos capaces de ir adquiriendo clientes con un producto que funcionaba. Y levantamos nuestra primera serie, que puede ser un puente, semilla, no importa cómo se llama, y levantamos $300.000. Y estoy mega de acuerdo con Adolfo que en realidad no fue tan difícil levantar esa ronda. Y con ese capital seguimos construyendo el producto, el equipo, etc. El problema lo tuvimos en la siguiente. ¿Y por qué? Porque nos tocó levantar, o sea, nosotros no teníamos ninguna intención de expandirnos a otro país. Estábamos en un punto en que teníamos 800 clientes, estábamos como facturando $1 millón y queríamos levantar nuestra próxima ronda para hacer crecer el equipo y queríamos conquistar todo el mundo. Pero en Chile hay 1 millón de pymes, o sea, todavía nos quedaba muchísimo mercado por conquistar. Pero pasaba de que en ese momento, al igual que dijo Adolfo, este concepto de venture capital en Chile en realidad no era un concepto de venture capital, eran inversionistas comunes y corrientes que no sabían lo que era el venture capital. Entonces, era muy difícil levantar capital con ellos y por lo tanto tuvimos que empezar a buscar inversionistas afuera. Y llegamos ahí a un choque súper duro de que nos pasó de que ningún inversionista afuera iba a invertir en una empresa chilena que solamente tenía clientes en Chile.
y fue eso lo que nos obligó a como hacer una internacionalización acelerada. Tuvimos que ir a operar en otro mercado en un momento en que todavía nos quedaba como mucha carne en Chile. No digo que fue malo, fue así como pasó nomás, pero eso nos llevó a salir para afuera. Finalmente, claro, empezamos a operar en México, logramos levantar nuestra próxima ronda, hacer Y Combinator, que fue también súper fácil para poder ir a buscar más capital. Pero sí, es difícil, sobre todo en países no Estados Unidos, en donde el concepto de Venture Capital ha estado madurando y ha ido avanzando. Estoy de acuerdo que ha ido avanzando súper harto, pero todavía le queda mucho, mucho. O sea, me acuerdo muy corto, pero tenemos inversionistas que han invertido, no sé, $100.000 y nos han hecho un due diligence que ha durado 2 meses, versus otros inversionistas que han invertido $200.000 y ni siquiera he tenido una llamada de Zoom. O sea, ni siquiera he tenido una llamada de Zoom. Entonces, es súper diferente el concepto de venture capital en Chile o en Estados Unidos o en donde sea. Y puede ser complicado levantar capital. Puede ser. Gracias, Antonio, por compartirnos tu experiencia. Vamos a escuchar a Hernando también, cómo viene siendo tu trayectoria, cómo les está yendo en Colombia con Movi, si se han encontrado con estos retos de internacionalización que nos decía Antonio, lo que nos decía Adolfo, de lo difícil viene en la segunda ronda, tercera ronda. Así que cuéntanos tú y luego tenemos algunas preguntas específicas sobre cómo hacer pitches y qué errores evitar, qué errores no cometerían nuevamente. Cuéntanos. Pues yo no sé si lo difícil viene después o antes. Yo creo que la vida de un emprendedor siempre es difícil en todo lo que uno hace. Es deliciosa porque la libertad es lindísima. Yo siempre he buscado la libertad a través del emprendimiento y eso me parece lindísimo. Pero cualquiera que es emprendedor sabe que uno recibe 100 nos diarios y es muy pocas veces que encuentres un sí o un momento lindo. Lo que sí es un hecho, en el caso nuestro, nosotros siempre soñábamos con cómo utilizar tecnología para democratizar servicios financieros, empoderando a personas y a comercios que antes no estaban incluidos en el segmento financiero, que no podía hacer pagos digitales. Y ese sueño de crear una institución regulada, competir contra las industrias o los actores más ricos del país, que normalmente son los dueños de la banca, suena medio utópico. Pero al final, con tecnología se puede crear un producto que lo creamos con 2 atributos fundamentales para esa carrera. Uno, la gratuidad, el usuario no paga, sino que monetizamos a través de terceros. Y 2, una buena experiencia de usuario. Y con esos 2 atributos cambiar el hábito de cómo la gente paga o cobra en el país. Y al final yo creo que en todo este proceso de crearla, uno tiene el propósito muy claro, pero 2, a veces uno crea un producto y no sabe si ese producto va a encajar bien para el segmento que uno quiere que encaje. Y después vienen las rondas de inversión y con las rondas de inversión las exigencias, no solo en crecimiento, sino también en unit economics y en camino hacia la rentabilidad, que se ha estallado pues obviamente más en este momento con esta crisis. En el caso nuestro, al igual que, digamos, nosotros hicimos nuestra primera ronda hace más de 5 años, creo que fuimos la primera ronda de inversión fintech en el país. Cuando salíamos a levantar dinero, nunca, digamos, buscar dinero localmente era muy complejo, no había venture capital en el país y por eso nuestra primera inversionista fue el IFC, el Banco Mundial, que creía en esos conceptos. Pero en ese momento salir de Colombia y decir, oiga, venga, invierta en el país era muy, muy complejo. Eso ha cambiado muchísimo por todos los emprendimientos que han tenido éxito y hoy en día es muy distinto, muy diferente. Después en la segunda ronda metimos fondos de doble impacto y en la tercera metimos un fondo estratégico como Square, que fue la primera inversión que hizo en América Latina y que entró en Colombia también acá. Y de ahí en adelante pues ha sido una historia muy linda, pero siempre el reto de que tu producto haga fit con el segmento que quieras. Eso es un reto. Que logres la escalabilidad, porque si no logras la escala, pues vas a tener un problema grande. Y tercero, cómo enganchas a los usuarios a través de los productos y los servicios que haces, pues es todo un desafío. Y ahora con mucha presión por llegar a la sostenibilidad. En el caso de los neobancos,
El modelo pasó de lo que la banca prestaba de servicios, que era un modelo basado en cobrar a los usuarios fees y con eso se sostenían y eran sostenibles y crecían, a un modelo que en la mayoría de los casos es con gratuidad. Y eso significa, y con una escala muy grande, eso significa un desafío muy grande de cómo escalar, cómo prestar un buen servicio y cómo monetizar. Y eso se hace a través de entender muy bien las necesidades que tienen los usuarios para qué necesitan mover su dinero digitalmente, y luego de eso, de cómo serles útiles, cómo puedes hacer para ganar dinero ahí. Y eso ha sido todo un desafío por hacerlo, pero un desafío muy bonito que se está haciendo. Y creo que cada vez, digamos, historias de lo difícil o lo bueno que ha sido levantar plata, pues hay muchísimas. Creo que afortunadamente para todas las nuevas generaciones de las fintechs cada vez es más sencillo, y estoy de acuerdo con que la presión que llega cuando una vez tienes la plata por demostrar que tu negocio hace lo que dijiste que iba a hacer y que eres capaz de ejecutar, es una parte muy importante en el proceso. Muchísimas gracias, Fernando, por compartirnos tu experiencia. Vamos entonces rápido a ver qué consejos nos contó Adolfo, que su primera ronda fue allá o sea, cuando empezó el emprendimiento 2008-2009. Hernán nos decía hace 5 años empezó a levantar capital. Entonces, y los tiempos cambian y no es lo mismo aquellos momentos que hoy. ¿Qué consejos les darían ustedes a los emprendedores que están necesitando, o sea, hacer pitches de primera ronda o de segunda y tercera, digo, con todas las especificidades que tiene una segunda versus primera o tercera versus segunda, etcétera? Pero ¿cuáles son los consejos para un buen pitch? Y junto con eso, y también tenemos una pregunta del público en este sentido, ¿cuáles son los errores que hay que evitar? O sea, ¿cómo se hace correctamente un pitch con un inversor? Y cuáles son los errores que se pagan demasiado caros y que hay que advertir a los emprendedores que no los hagan. Si quieren, en el mismo orden que estábamos hoy, Adolfo, luego Antonio y luego Hernando. Va. A ver, creo que o sea, esta secuencia o sea, como consejo de slides, no sé en qué orden, pero problema, solución, tamaño de mercado, modelo de negocio y equipo, tienen que estar ahí. Y si tú pones más en una primera reunión, si tú tienes más de 10 slides, probablemente no vais a llegar a ningún lado. Entonces, es una cosa como muy práctica desde el punto de vista de presentación. La otra que a mí me tocó mucho es que los emprendedores muchas veces no pueden describir o les cuesta trabajo describir el problema que están solucionando o están tratando de solucionar más de 2 problemas. Los modelos de negocio que tratan de solucionar más de 2 problemas normalmente son mucho más complicados porque van a requerir mucho más capital y el span de atención que puedes tener también te deja limitado. Entonces, para mí sería eso, o sea, que haya una cosa muy clara de cuál es el problema que se tiene, número 1, y número 2, que tu solución realmente sea 10 veces mejor que la que hay hoy en día. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos Clip, tener una terminal o que tuviera una terminal a punto de venta en México tomaba entre 3 a 10 meses, tampoco era muy fácil que fuera mejor que eso, ¿no? Pero bueno, era como estaba. Era de 3 a 10 meses y solo tenías 2 métodos de pago. Con nosotros tardaba 5 minutos y tenías más de 25 métodos de pago. O sea, era 10 veces mejor o más que lo que existía. Esa es la otra. Y 2, si el mercado per se no es demasiado grande o no puedes identificar inmediatamente un mercado muy grande, en el caso de nosotros era muy fácil porque es pagos, las cosas adyacentes que puede haber, ¿no? Alrededor de ese mercado. Y sí tener muy claro el tema del modelo de negocio. El modelo de negocio no incluye nada más cómo haces dinero, sino los costos y la distribución. Y los errores más comunes que yo yo les diría a los emprendedores que hagan que eviten, no en los pitches, sino en las primeras etapas de la compañía, es el tema de cultura, que se le deja de prestar atención a la cultura, porque tienes tanto que hacer, levantar dinero, que el producto jale, bla, 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 bla. Pero al final del día, la cultura que pones desde el principio de la compañía es lo que te va a acompañar prácticamente por toda la vida de la compañía. Y ese es el determinante número 1 del éxito. No es el capital, no es el modelo de negocio, porque todo eso puede ir cambiando. La cultura que tú pones en la empresa es la parte más importante de todas. Desde mi punto de vista, ya llevando 10 años en esto, y es donde yo le daría el consejo a los CEOs que pasen la mayor parte o más de su tiempo en eso versus otras cosas.
Clarísimo, Adolfo. Creo que es muy valioso todo lo que compartes, especialmente esto último, que es la cultura organizacional, que en general en el rush del emprendedor no necesariamente se le pone foco para priorizar otras variables, y definitivamente coincido contigo que es algo crítico para toda la vida de la compañía. Antonio, seguimos contigo, y de hecho hay una pregunta que te hacen específicamente, que es ¿en qué otro mercado están pensando expandir sus operaciones? Entendiendo que ustedes nacen en Chile, ya están operando también en México, ¿verdad? ¿Y en qué otros mercados? Por ahora estamos en Chile y batallando a México como podemos, así que Es que es vamos suficientemente por grande ahí. como para que estés entretenido un buen rato. ¿Tú Sí. qué consejos das a los emprendedores? Creo que Adolfo fue súper claro también, es tener muy claro el modelo de negocio, cuál es Mm, el problema que se quiere resolver, cómo el producto hace fit con ese problema. Tu mm. experiencia de Y Combinator o en general del emprendimiento que puedes compartir. Mira, creo que para el pitch es súper mega importante la primera slide, ¿vale? Y la primera slide va a depender un poco de en qué etapa del negocio estás, que quieres demostrar como cuál es tu fortaleza más importante, que puede ser tracción, ya llevas cierta tracción y por lo tanto quieres mostrarle esa tracción al inversionista para impresionarlo. Puede ser un equipo, que es un equipo que está compuesto por unas figuras brillantes y eso es lo que va a lograr impactarlo. O también podría ser un mercado que tiene un potencial gigante y por lo tanto quieres como impresionarlo con eso. Creo que es súper importante la primera slide. Eh, También creo que es relevante mostrarle por qué tú y no otro. ¿Qué es lo que a ti o a tu producto te hace especial que te va a permitir ganar esa batalla en ese mercado? Eh, También algo súper importante creo que es entender muy bien cómo funciona este mercado, en quiénes son los actores, cuál es tu competencia, tratar de, en el fondo, enseñarle algo a ese inversionista que vive ahí en ese ecosistema, tratar de tú mostrarle algo que él no sabe. Y lo último, que es este típico concepto del FOMO, de tratar de mostrarle a él que si es que no entra ahora, se va a perder la tremenda oportunidad y va a quedar como el tonto. Eso es algo que como que todo el mundo recomienda mucho y de verdad que funciona súper bien. Y algo que no haría, creo que es súper importante echarle al menos una revisada rápida al inversionista que le estás haciendo el pitch. Saber quién es, saber dónde invierte, saber cuáles son las compañías que están en su portafolio. Porque si es que él invierte en puras compañías que son PropTech y solamente invierte en eso, y tú vas a ir a presentarle tu FinTech, uno, vas a estar perdiendo tu tiempo y el de él. O también podría ser alguien o sea, que invirtió en tu competencia directa y en realidad probablemente no va a invertir en ti. Entonces, echarle una revisada a ver quién es y quién es su portafolio. Muchísimas gracias, Antonio. Creo que es súper interesante, y especialmente este concepto de que el potencial inversionista se quede con algo, ¿no? Que sepa algo del mercado, del producto, del landscape competitivo, lo que sea, como aportarle con el pitch algo que él no necesariamente sepa. Súper interesante, gracias. Y en tu experiencia, Hernando, de los errores cometidos o de los aciertos cometidos que puedes comentar con los asistentes. No, errores mil. Yo creo que a mí me gusta mucho todo ese concepto como de fuck up nights, en donde uno explica más los errores que las cosas buenas, porque siempre he pensado que inteligente es el que aprende sus propios errores y sabio el que aprende los errores de los demás, y que en la vida lo que uno debe tratar siempre es de cómo ser sabio escuchando los errores de los demás. Así que siempre saber de las lecciones malas que los otros han tenido es muy buena, porque A, aprendes y te vuelves sabio, y B, te motivas, ¿no? O sea, no hay nada que motive más que ver el dolor ajeno y las embarradas de los otros. Uno como que se llena de energía diciendo, uy, no, este está peor que yo. Y eso lo energiza a uno muchísimo. Entonces,
creo que hay muchos. Yo diría que aparte de esto que se está viendo como de tener muy claro cuál es tu propósito, que te lo vean en los ojos, que lo sangres, que lo digas con mucha emoción, tener una cultura, porque en efecto lo que hagas desde la cultura de la compañía al principio es la que va a marcar una propuesta de valor clara, que no es que tengas que decir que yo soy único y que lo hago diferente, sino que lo puedas hacer muy bien. Puede ser lo mismo que hace otro, pero que lo hagas muy bien hecho, y un modelo de negocio muy claro y que los mismos emprendedores sepan hablar con mucha propiedad de los unit economics, que los midan, que sepan expresarlos, que los tengan claros. Eso genera muchísima confianza para una persona que se va a sentar al frente tuyo y que tiene poco tiempo para conocerte y que tienes que enamorarlo o convencerlo en ese momento. O sea, yo creo que los emprendedores de alguna manera somos cuenteros que tenemos que decir un cuento muy bien, que hay que cantarlo muchas veces y a veces la gente se aburre de cantarlo y uno escucha a algunos emprendedores como diciendo otra vez. Yo digo, ¿cuántas veces Mick Jagger ha cantado Satisfaction? Y cada vez que la canta uno se siente como si fuera la primera. Y así tenemos que ser los emprendedores, cantarla con mucha emoción. Y creo que un consejo que a la vez es como uno de los errores es que uno debe, yo creo que escoger socio es como escoger a la esposa o al esposo cuando te casas, ¿no? Uno se debe enamorar con el corazón y con la mente. Uno debe decir, este es el que me conviene o no me conviene. Muchas veces los emprendedores al principio buscan la plata que sea. Es tanta la necesidad que tienen de plata que están dispuestos a recibir al inversionista que sea. Y he conocido un montón de historias que por escoger al inversionista equivocado es casi que firmar tu sentencia de muerte. A mí me encanta, por ejemplo, el ecosistema de emprendimiento de Israel, en donde no son los emprendedores que hacen pitches a los inversionistas, sino que son los inversionistas los que hacen pitches a los emprendedores y son los emprendedores los que eligen cuál es el inversionista que más me conviene y por qué. La vida es larga y retrechera y van a haber momentos buenos y malos y tú necesitas que los inversionistas que metas te den soporte en los momentos difíciles. Y eso es muy importante. Y creo que si uno se rodea bien desde el principio, tienes mucha más probabilidad de hacerlo. O sea que ojalá tengan la fortuna de ustedes escoger el inversionista que quieren escoger. Y para hacer eso hay que investigar en qué invierten, cómo han invertido, qué tipo de socios son, cómo apoyan, qué ayudan, que no sea simplemente plata. Al final, la definición de vendedor es hacer que tú compres lo que yo quiero venderte, pero porque tú quieres comprarlo. ¿Sí? No, entonces es la misma definición de liderar, hacer que tú hagas lo que tú quieres hacer, pero porque yo quiero hacerlo. Entonces creo que es el arte de hacer que te pidan las cosas, no de ofrecerlas. Y creo que eso es todo un arte. Entonces hay que lograr que los inversionistas te pidan porque uno se volvió sexy para ellos. Y ese es todo un secreto de cómo lograr esa venta. Súper interesante. Y nos va quedando poco tiempo para que nos cuentes el arte de este secreto de seducir al inversionista. Así que tenemos una pregunta que me parece interesante, no tan enfocada a pitches o rondas, sino cómo mantenerse competitivo y cómo mantener el diferencial competitivo del producto y del segmento en un momento donde, digo, tal vez hace una década o más, cuando Adolfo empezó a emprender en México, el sector emprendedor era muy pocas personas, o sea, no había tanta competencia y de repente, ya no sé cuántos agregadores hay en México, Adolfo, pero estamos hablando de qué cantidad, ¿no? Y sin embargo te has mantenido, y bueno, te la voy a dirigir a ti, y luego podemos escuchar a Antonio y Hernán. Te has mantenido el número uno, nos comentabas que sigue siendo el número uno en adquirencia en México en cantidad de usuarios. Entonces, ¿cómo mantenerse competitivo donde realmente hay muchas startups que están surgiendo y tratando de challengear nuestra posición tal vez de liderazgo? Y al mismo tiempo, y voy a decir, no me acuerdo cuál de ustedes dijo, creo que Antonio, tal vez el inversionista ha invertido en nuestra competencia, pero también elige hacer un ticket y entrar como inversor en emprendimientos que están compitiendo entre sí, y eso lo hemos visto recientemente contra el pronóstico o la expectativa, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenerse competitivo en este sentido y en este escenario que ya se ha vuelto bastante salvaje? Mira, Victoria, creo que sí empieza por el tema de conocer muy bien al cliente o sea, y de saber qué problema está resolviendo. Lo que les ha pasado a muchos de nuestros competidores es que realmente no saben qué problema están resolviendo. Y ahí está gran parte de por qué se desubican
y por qué no acaban creciendo. Ese es el primer punto. Dicho eso, alguien obviamente va a saber qué problema está resolviendo, ¿no? No todo el mundo se equivoca. Y la clave creo que es seguir dando un producto o un servicio al cliente que realmente le resuelva un problema, o una serie de productos o servicios, en caso de las compañías que se expanden a múltiples productos. Si tú te mantienes realmente dándole productos y servicios que realmente resuelven un problema en la vida del consumidor o del comercio, independiente de cuál vayas, la compañía va a estar bien, por más que haya más competencia, por más que haya, ¿no? Pero además hay una cosa muy cierta. Muchas veces las compañías tratamos, y los fondos también, de resolver los problemas como adultos. ¿Tú sabes cómo resolver los problemas de los adultos? ¿No? Cuéntame, Le platicando. avientan, no, ojalá, le avientan dinero. Y normalmente es la solución equivocada. No es aventándole dinero nada más. Es realmente conociendo al cliente, conociendo los dolores que tiene, proveyendo un servicio bueno, con unos customer economics razonables, cómo te vas a mantener siendo el líder, o cómo puedes llegar a ser líder. Esa ha sido nuestra experiencia desde Clip. En Clip conocemos muy bien a nuestros clientes, realmente enfocamos los productos a cosas que les sirvan y que les ayudan a resolver problemas, y tratamos de no resolver el problema a billetazos, porque normalmente no lleva a un buen outcome. Entonces, ese ha sido hasta ahora el secreto o la receta, y espero que nos siga funcionando, pero ha sido eso, y tiene mucho que ver, con estar muy cerca del cliente. Hernando, tú nos decías que no necesariamente tenemos que ser los únicos haciendo algo, sino que lo tenemos que hacer muy bien. ¿Qué nos puedes profundizar sobre ese sentido en esta misma lógica de cómo mantenerse competitivos? Sí, yo creo que me gustó ese término de que cómo los adultos resuelven los problemas. Y yo lo uniría con una frase que yo digo, y es que no hay nada más peligroso en la vida que un bruto con iniciativa con plata. A eso hay que tenerle un miedo tremendo. Y hay muchos, ¿sí? Y cuando tiene un problema, ¿cómo lo hago? Pues doy un cashback grande y con eso creo que va a llegar. O subsidio más el terminal, o aumento mi CAC. O antes lo que hacían las empresas es que se gastaban el 30 o 40% de la plata que tenían en marketing, ¿no? Entonces volvían ricos a las emisoras o las canales de televisión, o ahora a Facebook y a Google. Yo creo que esos tiempos cambiaron, y creo que ahora la obsesión es por preguntarse todos los días qué puedo hacer por corregir lo que hice mal ayer, qué puedo hacer por entender mejor a mi usuario y por poderle ser útil. Y cuando uno tiene una obsesión de preguntarse esas dos preguntas todos los días, pues terminas haciendo algo que se vuelve útil para las personas. El nuevo branding es la utilidad. Si yo soy útil para mi cliente, me va a recomendar, y el word of mouth va a crecer, y el crecimiento orgánico se va a dar. Entonces estoy muy de acuerdo con que la obsesión debe ser, y digamos, nosotros somos los pequeños, nuevos, rápidos, trabajando contra los incumbentes, grandes, despaciosos. Entonces, pelear con billetazos no es nuestro camino. Pelear con obsesión por producto y por rapidez en corregirlo debe ser nuestro camino. Así que cada quien debe saber qué papel juega. El que tiene mucha plata, pues con plata jugará, pero los que tenemos, digamos, obsesión, los que somos los pequeños, los disruptores, los que cambiamos las industrias contra los incumbentes grandes, debe ser sin duda en obsesión por conocer al usuario, obsesión por conocer cómo volverse útil, y corrección del producto hasta que tengamos un producto muy bueno que haga que la gente lo recomiende. Buenísimo, buenísimo. Antonio, para ti, creo que ya estamos cerca del final. Nos hablabas hace un rato del desafío de la internacionalización y de cómo ese proceso de internacionalización estuvo como mucho más driveado no tanto por una necesidad interna de ustedes, y había bastante mercado que seguir explotando en Chile, nos decías, sino más bien por las conversaciones con los inversores. Digamos, fast forward, todo ese proceso, ¿qué recomendaciones darías a los emprendedores que ahora están un poco pensando, o que aún todavía no piensan en expandirse internacionalmente, pero deberían? No sé, ¿cómo puedes compartir qué puedes compartir de tu experiencia con estos emprendedores? ¿Cuándo es el momento de empezar a pensar en la expansión internacional, de abrir otro mercado, y cuáles son las recomendaciones para
empezar a abrir otros mercados en ese sentido. Tocó la pregunta más difícil. Creo que antes que el cuándo, yo creo que es súper importante hacerse la pregunta del por qué. ¿Por qué me quiero internacionalizar? ¿Quiero tener más clientes o es algo estratégico? Y también el cómo lo voy a hacer. O sea, ¿me quiero internacionalizar vendiendo desde México hacia afuera? ¿O quiero adquirir una empresa afuera? El cuándo, no sé, me acuerdo conversando con tiempo atrás, conversando con inversionistas como, oye, ¿cuándo debiésemos internacionalizarnos? Y conversando también con otros emprendedores, decían, mientras antes, mejor. Yo creo que, la verdad que creo que es algo que depende caso a caso y cada uno tiene que analizar primero el por qué quiero hacerlo y después viene el cuándo, porque el por qué quiero hacerlo también me va a llevar a responder las preguntas de, ok, ¿qué necesito para hacerlo y cuándo lo voy a necesitar? Entonces, creo que depende demasiado de cuál es el driver que te lleva a querer internacionalizarte. Si es que es porque necesitas levantar capital, como en el caso nuestro, que lo necesitábamos hacer luego, dijimos, vamos internacional, o sea, vámonos a México y apenas estemos en México, alguien se haya mudado a México, levantamos capital y fue eso lo que hicimos. Nuestro mercado principal sigue siendo Chile. Entonces, el driver era otro. Bueno, Creo que depende mucho. ¿cuáles son los motivos, cuáles son buenos motivos por expandirse y cuáles serían motivos que tú dices, ese es el motivo equivocado para encarar un proyecto de internacionalización? Yo creo que en nuestro caso, tratar de ir a buscar más clientes sin haber explotado el mercado local hubiese sido una mala decisión para internacionalizarlo. ¿Por qué? Porque teníamos 800 clientes, hay 1 millón de pymes, o sea, el hecho de no poder estar llegando a ese 1 millón de pymes nos está dando una señal de que quizá el producto no es tan bueno. En cambio, y si es que hubiéramos dicho, oye, tenemos 800 clientes, pero en México hay 4 millones de pymes, vámonos a México porque ahí vamos a poder conseguir mucho más clientes, creo que eso era una mala decisión. La decisión nuestra, que fue un poquito forzada, era una decisión que teníamos que tomar sí o sí. Hoy estoy súper orgulloso de haberla tomado, a pesar de que seguimos sacando y sacando clientes de Chile como nada. Ok, buenísimo. Pues creo que con esto ya hemos llegado al final. Nos han quedado algunas preguntas sin responder. No nos ha dado tiempo, pero muchísimas gracias a todos por su interés y por haber estado participando a través de preguntas y respuestas con nuestros emprendedores. Le agradecemos especialmente a los founders que tenemos en este panel haber compartido sus experiencias. Creo que ha sido enormemente enriquecedor para toda la audiencia. Y de nuevo agradecerle también a la Secretaría de Economía por organizar este espacio y por habernos convocado para compartir, bueno, haberme convocado a mí para moderar este panel con expertos y a Adolfo, a Hernando y a Antonio por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir al siguiente panel, que es el panel de EdTech, también seguramente con grandes expertos que van a seguir compartiendo con ustedes su experiencia. Así con esto damos por finalizado este panel. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias especialmente a nuestros expertos por haber compartido con nosotros este espacio. Buenas Gracias tardes. a todos, saludos. Luego, chao. Chao, chao.